Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy, como todas las semanas, tendremos el placer de conversar sobre un tema sumamente importante. Este tema está referido a los desgarros musculares. Desgarros musculares que estamos absolutamente seguros toda la población que realiza algún tipo de deporte sufre. Entonces, para ello hemos de contar con dos invitados especiales. Uno, el doctor Juan Carlos Medrano. Él es profesor titular de la Facultad de Medicina y en este momento además es director de la carrera de Tecnología Médica. Y otro profesor, el licenciado Javier Sucre, quien es fisioterapeuta, licenciado en fisioterapia y rehabilitación. Entonces, con ellos hemos de abordar este tema tan importante que, como reitero, afecta generalmente a la población que hace deporte, aunque el resto de la población que no lo hace también no está exenta de sufrir este tipo de lesiones. Pero bueno, enseguida ustedes los conocerán y tendrán la oportunidad, igual que yo, de conversar sobre este tema y enterarnos de cosas que para nosotros todavía son difusas. Dicho esto, permítanme ir al sector F-Ment Informa. Amigos, en esta nota ustedes podrán observar cómo el Instituto de Genética, que es parte de la Facultad de Medicina, llevó adelante su cuarto congreso referido exclusivamente al síndrome de Down. Hubo participación, como no puede ser de otra manera, de médicos, especialistas, personal de salud, pero también familiares e interesados en el tema. Vamos a la nota, por favor. El día de hoy, 21 de marzo, se conmemora a nivel mundial el Día del Síndrome de Down. Y la UMSA, en trabajo conjunto con el Hospital del Niño, ha querido hacer este evento denominado Síndrome de Down, una mirada a través de ellos, como el cuarto Congreso Internacional. Estamos trabajando aquí en la Facultad de Medicina con temas que tienen que ver con el diagnóstico precoz, con un manejo oportuno, y está dirigido a profesionales y familiares y sociedad en general que tenga interés en trabajar sobre esta temática. Durante el evento se están presentando resultados de estudios realizados en población boliviana. Tenemos estudios sobre la epidemiología de síndrome de Down en recién nacidos en la ciudad de La Paz, que demuestra que la frecuencia está dentro de lo esperado para la población general. Tenemos estudios sobre las comorbilidades que afectan a las personas con síndrome de Down en la ciudad de La Paz y tenemos estudios sobre el ABC de la evaluación de los pacientes que tienen este diagnóstico, así como una serie de exposiciones sobre las especialidades que deben irlos evaluando durante cada año de su vida. En los últimos estudios, lo que se ha visto, lo que se está trabajando mucho, es en la estimulación, en la epigenética, en la estimulación del cerebro de las personas con síndrome de Down a través de intervenciones tan sencillas como el afecto, como el interactuar con el bebé desde el momento de nacimiento, favorecer su desarrollo a través del desarrollo de sus emociones. Además, también estamos haciendo los estudios pertinentes para prevención de los problemas que están presentes en las personas con síndrome de Down, como problemas de corazón, de vista, del oído, e intervención a través de actividades de fisioterapia, fonoaudiología y estimulación precoz. Todo eso hace con que la persona con síndrome de Down, pese a que tenga algunas desventajas con relación a por ejemplo, el desarrollo de su cerebro, puede establecer un desarrollo neurológico lo más normal o lo más intenso posible para que tenga la capacidad de desarrollar actividades educativas y profesionales y tenga una vida muy plena y pueda ser útil a la sociedad y ser una persona feliz. La incidencia en Bolivia es como en cualquier otro lugar del mundo. 1 en 600.000 recién nacidos tiene el síndrome de Down.
Eso varía dependiendo de la población estudiada, porque muchos países adoptan políticas del diagnóstico precoz, incluso porque tienen como finalidad, en muchos casos, la práctica del aborto. Pero en nuestro país, felizmente, el objetivo del diagnóstico precoz es la intervención tanto en la familia como en este bebé, preveniendo complicaciones y facilitando que la noticia no sea tan dura, no tan difícil, para que el bebé pueda pasar buenos primeros días de vida y pueda tener una vida plena con su familia. Amigos, en esta nota ustedes escucharán de la voz del director de la carrera de tecnología cuánto están trabajando en el proceso de acreditación de la carrera, siguiendo prácticamente las huellas que dejaron precedentemente las carreras de enfermería y medicina. Vamos a la nota. Durante la gestión 2018 y la presente, nosotros como docentes de esta carrera hemos iniciado el proceso de autoevaluación interna y externa y que terminará en lo que es la acreditación. Esta autoevaluación interna y externa es para el CV, cumpliendo los requerimientos que manda la Universidad Boliviana. El fundamento de hacer una autoevaluación es el de mejorar la calidad en la educación de todos los educandos que vienen a nuestra carrera, que de por sí está conformada con 3 menciones: la mención de fisioterapia y kinesiología, la de laboratorio clínico y la de radiología. Es así que hemos empezado con la primera parte, que es la elaboración del informe para esta autoevaluación, la cual se ha basado primero en buscar toda la documentación pertinente, crear la documentación que nos falta. Esta etapa la vamos a finalizar a mediados de abril y posteriormente entraremos en el periodo de lo que es la difusión, para que todos los componentes de la comunidad universitaria perteneciente a esta carrera estemos inmersos en este proceso. Y el mes de septiembre a octubre recibiremos en principio a los pares internos para hacer la autoevaluación interna, posteriormente a los que vengan del exterior para hacer la externa, y que seguramente nos darán el resultado de la acreditación en base al informe que ellos elaboren. Este análisis de la autoevaluación nos ha permitido que nosotros podamos conseguir cambios importantes en el interior de lo que es la carrera de tecnología médica. Así hemos conseguido mejorar la normativa interna, tanto para docentes como para estudiantes, y cambios fundamentales en lo que es 2 menciones. En la mención de fisioterapia se ha hecho un rediseño curricular, vale decir que hemos cambiado el plan académico que regía desde el año 2000. Un segundo cambio importante y trascendental al interior de la carrera es que en la mención de radiología nosotros conformábamos simplemente, sacábamos técnicos superiores. Hoy en día ya hemos logrado que se apruebe este proceso en el Consejo Académico Universitario, y está para ingresar al Honorable Consejo Universitario para su aprobación el nuevo título que van a obtener los estudiantes que estén en esta mención, que es el de la licenciatura, y además el incremento de 2 años más de estudio, ya que la licenciatura va a tener una duración de 5 años. Hemos profundizado en lo que es la investigación, y para ello estamos conformando las bases para el Instituto de Investigación de la carrera, lo cual va a permitir que podamos nosotros establecer rutas de investigación que permitan tanto a docentes como a estudiantes a concluir y que se beneficie a la comunidad de nuestro departamento. Estamos mejorando en lo que es infraestructura, en un proyecto que se ha iniciado hace 12 años, en este año ya lo estamos llevando a un feliz término,
que es el de la entrega del nuevo edificio de la carrera de Tecnología Médica que está detrás de la Facultad de Medicina. Estamos en la última parte, están haciendo lo que es la obra fina y su inauguración está definida para marzo del próximo año. En lo que respecta al laboratorio clínico, también estamos en la planificación de presentar nuevamente al Honorable Consejo Universitario la posibilidad de que en esta mención puedan salir los profesionales como licenciados. Bien amigos, después de estas notas, permítanme ir a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, calificando profesionales. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está en el set junto al que habla el doctor Juan Carlos Medrano y el licenciado Javier Sucre. Ambos son profesores titulares de la carrera de Tecnología Médica y ambos tienen que ver con el tema que vamos a desarrollar, el de los desgarros. El profesor Juan Carlos Medrano, además, es nuestro director de la carrera de Tecnología Médica y, por supuesto, es especialista en terapia física y rehabilitación. Y el licenciado Javier Sucre es licenciado en fisioterapia y rehabilitación y profesor de nuestra facultad, de tal manera que hemos de conversar con 2 expertos sobre el tema. Primero, permítanme presentarles y saludarlos. Doctor Juan Carlos, qué gusto saludarlo, gracias por venir. Licenciado Sucre, es un placer. Es para nosotros verdaderamente un gusto compartir esta mañana con ustedes, doctor y licenciado. Bien, tengan ustedes muy buenos días, amables teleaudientes. Para el que habla es un gusto estar en un programa tan prestigioso y para hablar de un tema muy común que pasa en los deportistas y que es bueno quizás aclarar algunas dudas que se puedan ir presentando y dar la orientación de las medidas adecuadas que se deben tomar para este tipo de lesiones. Licenciado Sucre. Muchas gracias, buenos días y es un placer pues estar con todos ustedes y estamos pues a la orden para orientar en la vida práctica, en la aplicación práctica de la recuperación de un desgarro muscular. Estamos a sus órdenes, doctor. Gracias, licenciado. Doctor Medrano, empezaremos por lo básico. ¿Cómo debemos entender qué es un desgarro muscular, por supuesto? Bueno, es una lesión del músculo, en primera instancia, que se presenta en deportes por contacto, que puede ser directo o indirecto,
o por una mala preparación del músculo. Esto se entiende por desgarro a la ruptura parcial o a veces ya total del músculo, que nos va a causar una serie de problemas. Hay que hacer la diferenciación con una distensión muscular. La distensión muscular no es nada más que la elongación del segmento músculo-tendón que se elonga. Entonces uno dice me he distendido, pero el desgaste muscular es ya la ruptura de varias miofibrillas que van a evitar que la contracción del músculo sea la más adecuada. Gracias. Licenciado Sucre, esto quiere decir entonces que en teoría por lo menos todos los músculos pudieran desgarrarse. Y si es así, ¿hay grados de desgarros en los músculos? Sí, es así. En realidad, todos los músculos esqueléticos tienen la tendencia al desgarro, ¿no? La prevalencia, la incidencia son en los miembros y mucho más en los miembros inferiores, ¿no? Que tienen la tendencia al desgarro por la gran tensión que sufre. Y evidentemente sí encontramos básicamente 3 grados en los que podemos diferenciar el desgarro muscular. El primero, que simplemente es una ruptura de fibras, ¿no? y que su recuperación es rápida. El segundo, que ya es una ruptura parcial, especialmente y es muy común en el vientre muscular. Y el tercer grado ya es una ruptura total, donde ya merece un trabajo quirúrgico, ¿no? Para la recuperación y luego el proceso de fisioterapia, etc. Gracias, doctor. Doctor Medrano, los músculos está visto que pueden desgarrarse de alguna forma. Un esfuerzo mayor que el que puede soportar pueden provocarlos, pero ¿tiene que ver con el tipo de deporte que se practica el desgarro de ciertos grupos de músculos? Sí, hay mayor predisposición en los deportes de contacto y de velocidad. Deportes de contacto, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Hay un roce, por ejemplo, muchas veces hay una lesión a nivel del cuádriceps, el músculo que está en la parte anterior del muslo, que tiene cuatro vertientes, y que a veces la rótula de la rodilla del otro jugador puede dar una contusión y producir un desgarro. También en el caso de los que hacen velocidad, un músculo que no está bien preparado, no ha habido un buen calentamiento por el movimiento. Hay 2 movimientos en los músculos, uno que es concéntrico, que va hacia el centro, y excéntrico, hacia afuera. A veces el excéntrico es mucho más exagerado y provoca también desgaste muscular, porque ese músculo no está preparado para el esfuerzo al que está siendo sometido. Los músculos de mayor preferencia que tienden a lesionarse es los músculos isquiotibiales, los que están en la parte posterior del músculo. Y de estos isquiotibiales, el semitendinoso es el que más se va a lesionar. A nivel de la pierna tenemos los gastronemios, ¿no? Que están en la parte posterior de la pierna. Los gemelos, los tusus. Y el otro es el aductor, el que está en la parte interna del muslo. Entonces, estos tienen mayor tendencia, y en la parte anterior, por contusión, el cuádriceps. Muchas gracias. Amigos, está claro, en el deporte, en el fútbol particularmente, son los músculos posteriores del muslo y de las piernas que pueden sufrir este tipo de lesiones. De hecho, los gemelos son los que frecuentemente sufren estas lesiones. Enseguida hemos de preguntarles a nuestros amigos si hay factores que condicionan aquello. Pero quisiera preguntarle al licenciado Sucre, en otros deportes, ¿qué músculos podrían lesionarse? Como un ejemplo, el tenis u otro que usted considere necesario. Es muy frecuente el desgarro de los manguitos de los rotadores en deportistas que usan obviamente miembros inferiores con intensidad, como los que realizan básquetbol, pero con mayor intensidad los que hacen voleibol, ¿no? Especialmente los matadores tienen la tendencia al desgarro de los manguitos de los rotadores, y los tenistas, ¿no? Tienen la tendencia al codo de tenista, a la inflamación de los tendones, pero también se ha visto casos sobre rupturas en cuanto al manejo del tenis, ¿no? También hay un factor importante en los nadadores, ¿no? Especialmente en aquellos que
realizan un trabajo intenso en la aplicación del deporte. Se ha visto el desgarro también a nivel del hombro. Para ambos, a ver, nos vamos a ir complementando en esta interrogante que tengo. ¿Hay factores entonces que predispone a que el músculo se lesione? Sí. ¿Tendría la gentileza, doctor Medrano, de citarnos algunos factores que la gente tiene que tener en cuenta? Uno que desde mi punto de vista es importante en los deportistas y en la gente joven es la alimentación. Generalmente cuando existe mucha alimentación en carnes rojas sobre todo, la degradación en purinas hace que el músculo se reblandezca y son gente que tiene mucha tendencia a lesionarse. El otro es el tipo de calentamiento que se va a hacer y las elongaciones que se deben hacer, que es como para preparar al músculo para un esfuerzo. A veces en los deportistas de fin de semana y mucho más en el que llega tarde para no perder un walkover, por ejemplo, entra pues corriendo sin haber preparado nada de ese músculo y se somete a un esfuerzo de acuerdo a la actividad física que se va a desarrollar en ese momento. Ese músculo entra a trabajar rápidamente porque no ha tenido esa preparación adecuada y va a terminar con un desgaste muscular, ¿no? Entonces, eso también. Lo otro también es la edad, ¿no? Cuanto mayor edad uno tiene, pues tiene mayor predisposición a tener ese tipo de lesiones y que sean más frecuentes que en la gente joven. Gracias, doctor Medrano. Licenciado Sucre, el utilizar algún tipo de, en el futbolista, por ejemplo, calzados, el estar deshidratado, ¿son otros factores que pueden influir en los desgarros? Sí, tiene influencia, pero si me permite, doctor, complementando lo que nos decía el doctor Medrano, es interesante esto del calentamiento amateur, ¿no? Hemos visto incluso, o hemos pensado algún momento que poner una sustancia, antiguamente no decían el invento, ¿no? Una fricción, se friccionaba y entraban a la cancha, pensaban que con eso ya habían calentado. En realidad, ahí hay que diferenciar, ¿no? Que existe un calentamiento específico activo y un calentamiento específico pasivo. El pasivo es el que se hace con fricciones u otros medios físicos y el activo es el que se realiza con estiramientos y la preparación que nos indicó el doctor Medrano. Entonces, el complemento de los dos se ha visto que reduce las lesiones deportivas, especialmente los desgarros musculares. En cuanto a lo que nos preguntaba el doctor, sí, evidentemente la fatiga muscular es uno de los factores también que incide en el tema del desgarro muscular, ¿no? En estos estos deportistas que realizan actividad, ¿no? Los 7 ligas les decíamos, ¿no? Que hacen 7 partidos, o han jugado fin de semana, han jugado, etc. Claro. ¿no? Entonces, el tema de deshidratación, la fatiga excesiva, pues es un factor que causa al final un desgarro muscular, ¿no? Y va a incidir al final incluso en la actividad de la vida diaria del deportista, ¿no? Un par de preguntas más al respecto. ¿El descanso insuficiente, no dormir bien, tiene influencia? Sí, porque todo nuestro organismo amerita tener un descanso para recuperar la energía necesaria. Y a nivel del músculo también, porque si es un músculo que está cansado, no ha tenido el descanso necesario, tiene mayor predisposición para lesionarse. Ahí tenemos, por ejemplo, qué pasa en el entrenamiento de un equipo de fútbol, ¿no? Los jugadores, la primera fase es de endurecimiento, de mejorar la fuerza muscular, y a veces el preparador físico hace que esto sea muy continuo y no hay el reposo, no les da el tiempo para recuperar ese músculo. Entonces las lesiones se van agravando y los desgastes musculares aumentan. Hoy en día en nuestra liga profesional del fútbol todos se están quejando de que los partidos están cada 3 o 4 días. Entonces ahí hay que hacer una buena recuperación para que ese músculo pueda rendir en un atleta de alto rendimiento. Correcto. Licenciado Sucre, muy frecuentemente entre los jóvenes el fin de semana consumen bebidas alcohólicas y al día siguiente tienen que cumplir con el compromiso. Sí.
Este es un factor importante también. Sí, porque ahí vemos un factor de deshidratación pues marcadísimo, ¿no? El organismo no ha terminado de rehidratarse, equilibrarse y nuevamente hacer un esfuerzo a eso, evidentemente se producen desgarros musculares, ¿no? Eso es, se ha visto que es un factor trascendente en el deporte amateur, ¿no? Correcto. Entonces, amigos, saben ustedes que no es compatible, no es buena práctica ir de chaki a jugar menos deportes exigentes, como el fútbol, por ejemplo, al margen de que hasta el equilibrio se altera cuando uno todavía está con efectos del alcohol. De hecho, doctor, yo estuve leyendo un artículo donde señalan que en el Club Barcelona se hizo un estudio de unos 5 años de sus futbolistas y encontraron de que hasta un 24% del plantel a lo largo del año podía sufrir algún tipo de lesión. Y estaban más o menos todos estos problemas referidos a lo que se ha señalado ahora. Así es. A veces en la preparación de un equipo de fútbol tiene que haber la parte del endurecimiento y después viene el de recuperar la velocidad. Y bueno, en España, por ejemplo, como hay varios campeonatos, los partidos son mucho más seguidos. Entonces, si ese músculo está bien preparado, aparte que hay una buena nutrición, con una buena dieta, se utilizan los energéticos necesarios para la recuperación, vamos a tener menor tendencia de este tipo de lesiones. Y también de la vida que lleve ese jugador, su vida privada, ¿no? Y incide también la edad. Entonces, hoy en día en el fútbol moderno, todo el equipo médico que tiene que actuar en forma conjunta con la dirección técnica y todos los entrenadores, tienen que hacer una simbiosis de ver en qué momentos van a dar la exigencia necesaria a los jugadores para evitar ese perjuicio que es cuando un jugador está lesionado y el tiempo de reposo que va a tener. Licenciado Sucre, ¿hay alguna diferencia importante, por ejemplo, entre los deportistas de alto rendimiento y sus lesiones con el color de sus pieles? Quería decir razas, hay una sola raza, dice la raza humana, pero digamos los morenos, los afroamericanos, los amarillos, pueden ser chinos o japoneses, o los blancos y blancoides. ¿Hay alguna relación? Se ha visto que tiene mayor tendencia, o tal vez vamos por otro, tiene menor tendencia los deportistas de piel oscura a tener lesiones deportivas, ¿no? Especialmente temas musculares como los desgarros musculares, ¿no? Y por lo contrario, los deportistas de piel más clara tienen mayor tendencia a tener desgarros musculares. Entonces hay un tema genético también que tiene influencia en los desgarros musculares, ¿no? Es muy interesante eso. Muchas gracias. Sin embargo, queridos amigos, está claro que como conclusión de esta primera parte de esta conversación, la preparación, el hacer un adecuado calentamiento, el que se sepan medir las capacidades de la gente, son factores que pueden evitar problemas serios en tema de desgarros. Y por supuesto, no hay compatibilidad entre el alcohol y el deporte. Vamos a seguir conversando con estos nuestros distinguidos invitados, pero ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población.
La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, calificando profesionales. Continúa con la programación de TVU. Bien, amigos, como ustedes están observando, nuestros invitados nos están ayudando a comprender lo que son los desgarros musculares y cómo se producen y también cómo poder evitarlos. Entonces, lo que corresponde preguntarle al doctor Medrano es, doctor Medrano, ¿cómo hacemos diagnóstico de desgarros o lesiones de los músculos? Bueno, el diagnóstico está por la clínica en primera instancia y eso se produce el momento en que se produce el desgarro muscular. ¿Cuál es la clínica? Lo primero que va a sentir el deportista es un dolor de tipo punzante y es algo, y además ellos manifiestan que sienten como que algo se hubiese roto, ¿no? Entonces ese dolor de tipo punzante hace que ellos en primera instancia se toquen el lugar donde se ha producido la lesión. Luego se produce un aumento de volumen, un edema. Correcto. Y depende mucho el tipo de desgarre en cuanto a la parte muscular. Hay desgarres que son intramusculares y hay desgarres que son transmusculares. El intramuscular es cuando la fascia, la capa que rodea el músculo, no se ha roto. Entonces el músculo es un órgano que es muy bien irrigado, por lo tanto, ante cualquier lesión empieza a sangrar y se forma un hematoma. Puede haber una complicación porque como la fascia está normal, esa capa está normal, el dolor es muy intenso y se puede convertirse en un síndrome compartimental. En cambio, cuando la fascia se rompe, esa sangre va a salir hacia otro lado. ¿Cómo vamos a ver desde el punto de vista clínico? Por la equimosis, el moretón, que muchas veces toma todo el miembro afectado, ¿no? Y es un moretón grande, lo que nos hace ver de que ha habido nomás este desgaste muscular. Entonces, a partir de ese momento, con esa clínica, que sería dolor, aumento de volumen, equimosis, impotencia funcional, ¿no? Nosotros debemos pararlo al paciente. ¿Con qué vamos a corroborar este diagnóstico? Con el diagnóstico de imagen, la ecografía, que es lo que más utilizamos. Una ecografía nos va a dar el tipo de desgaste, cuánto se ha roto, si es un tipo 1, tipo 2, tipo 3, y de acuerdo a eso vamos a hacer el tratamiento. Pero en ese momento hay un tratamiento inmediato que es el frío. O sea, hay una sigla: frío, reposo, compresión y elevación del miembro. Que eso el kinesiólogo, el fisioterapeuta que está ahí trabajando, debe hacerlo de forma inmediata y a través ya del diagnóstico clínico que se ha dado. Muchas gracias. Así es, amigos. Entonces, está absolutamente claro que cuando se produce la lesión, enseguida el deportista debe dejar de seguir haciendo esfuerzo. Y lo que debe hacer el profesional que está en torno del campo deportivo es hacer el diagnóstico correspondiente. Por supuesto, el doctor Juan Carlos Medrano nos ha señalado lo que hacen inmediatamente los médicos, terapeutas, después de que se produce la lesión. Y lo vemos en la televisión. Frecuentemente son bolsas de hielo que van colocando sobre la lesión que ha sufrido el deportista, etcétera, etcétera. Pero la persona autorizada para hablarnos de ello, del manejo inmediato y posterior,
es el licenciado Javier Sucre, por eso a él le dirigimos la pregunta. ¿Qué hacemos, licenciado? Se ha producido la lesión, el doctor nos ha dicho que hay que hacer 4 pasos inmediatamente. Sí. ¿Y qué más sugiere usted que se haga en lo inmediato y más adelante? Bueno, en lo inmediato en realidad ya está descrito perfectamente, esa es la actividad que se debe realizar. Entonces, aún quienes no cuentan con ese momento con un plantel médico, quien hace un deporte amateur, tiene que seguir esos pasos, ¿no? Es decir, necesita reposo, necesita la contención, el vendaje en el miembro afectado. El miembro inferior es el que más sufre, y además de la crioterapia y la elevación del miembro que estaba indicada, ¿no? Que nos comentaba el doctor Medrano. Ya a partir de eso, dependiendo del grado de lesión, vamos a ver el tiempo de recuperación, ¿no? Generalmente el primer grado, en 1 a 3 días, debería ya tener el paciente una recuperación ya casi total y no merecería mayor tratamiento, ¿no? En la parte terapéutica, en un primer grado, se mantiene el tiempo de la crioterapia. Sí se realiza un apoyo tal vez con algún equipo de electroterapia como el campo magnético, que nos ayuda en temas de regeneración y también de inflamación. Y el paciente ya, si está siendo tratado por el terapeuta, ya podrá hacer ejercicios isométricos, les llamamos aquellos que no tienen, que se producen contracciones donde no existe movimiento articular, ¿no? Ya en un segundo grado, más o menos la recuperación está estimada en 3 semanas, ¿no? Y además de las primeras medidas ya, es necesario el trabajo, ¿sí?, de la elongación muscular, ¿no? Una vez recuperada la inflamación, el trabajo con campo magnético, láser o cualquier tipo de terapia que nos estimula la regeneración, el siguiente paso es la elongación muscular. Es importante, doctor, llegar a este paso porque se ha visto muchos deportistas que han llegado a bajar la inflamación, el dolor, y han vuelto a la actividad deportiva con normalidad. Y este músculo otra vez ha sido lesionado o el deportista ha sido ineficiente en su trabajo. Entonces, la elongación muscular es importante, ¿no? Se tiene un concepto claro ahora, que un músculo fuerte es un músculo que puede cumplir todo el rango articular, ¿no? Antes creíamos que un músculo fuerte solo es aquel que tiene un buen volumen muscular, claro. Pero hemos entendido que un músculo fuerte es el que se estira completamente, entonces cumple el rango articular y eso lleva al deportista a que complete su actividad normal, ¿no? Y terminamos la parte terapéutica con el fortalecimiento sí muscular, en la parte del trabajo de gimnasio, y en los deportistas también se ha realizado un trabajo importante que es la pliometría, ¿no? Que es el trabajo con saltos, el entrenamiento con saltos que da potencia al músculo y lo devuelve a la actividad deportiva normal, ¿no? Después conversamos del tercer grado o podemos ir avanzando, doctor, no sé. Sí, yo creo que el tercer grado, y acá podemos detenernos un poquito, doctor Medrano, puede ameritar eventualmente un tratamiento médico, pero también puede ser quirúrgico, ¿verdad? Sí. Muchas veces es quirúrgico porque el proceso de cicatrización va a tardar mucho y lo que queremos es ponerlo en forma inmediata al deportista en su actividad física. Y para ello somos mucho más agresivos y ya se hace una cirugía donde se va a hacer la sutura correspondiente y luego empezar también con la parte de fisioterapia a preparar el músculo tal como indicaba el licenciado Sucre. En el tratamiento médico, licenciado Sucre, al margen de los fármacos, ¿cuánto tiempo uno espera que pase para una recuperación total? Porque luego vamos a hablar de algo que usted ha señalado perfectamente, ambos lo han señalado. Cuando no se recupera totalmente el músculo, es susceptible de lesionarse nuevamente y a lo mejor con más gravedad, ¿verdad? Sí. Como lo comentábamos, el primer grado más o menos llega de 3, incluso puede alargarse hasta 10 días. En el segundo puede ser unas 3 semanas. Ya en el tercer grado, más o menos el tiempo es de 3 meses en cuanto a recuperación total, dependiendo obviamente del grado y la recuperación quirúrgica, etcétera, ¿no? Lo que dificulta la recuperación al tercer grado es precisamente que ha habido un proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, el proceso inflamatorio, además de la lesión producido por la cirugía, lleva a que el tiempo sea un poco más largo, el tiempo de recuperación. Aunque, doctor Medrano, los AINES, es decir, los antiinflamatorios no esteroideos,
casi no tienen ninguna discusión en su uso, especialmente de desgarros de primer grado. ¿Se opina lo mismo del uso en los desgarros de segundo y tercer grado? Sí, ¿por qué usamos los AINES? Porque como hay una hemorragia, por lo que les había indicado anteriormente, hay un proceso inflamatorio. Sí. Y entonces el AINES se utiliza para disminuir la inflamación. Lo mismo que el medio físico del frío, ¿no? O se puede usar otro tipo de corriente que vaya a disminuir la inflamación para que empiece ya la recuperación de ese paciente. Un poquito le preguntaba esto porque un poco me imaginaba, recordaba que en los procesos de cicatrización, después de la lesión destructiva, viene un proceso de inflamación y luego este proceso genera regeneración. Exacto. Y después, por supuesto, cicatrización, fibrosis. Entonces alguien decía, a lo mejor si evitamos que haya inflamación, este proceso de recuperación podría empeorar. Era nada más por eso la pregunta. Lo que pasa es de que aquí hay que tener cuidado con algo muy elemental que siempre se les dice a los alumnos. Hay que coagular el coágulo, o hay que cuidar el coágulo, hay que cuidar el hematoma. Porque a partir del hematoma esto se va a recomponer, se va a formar tejido fibroso y va a ser la reestructuración. Entonces muchas veces cuando no se da el reposo o se utiliza algún medio físico en las primeras 24 horas, como el ultrasonido por ejemplo, el hematoma se destruye, entonces eso ya es quirúrgico. Correcto. ¿No? Ya no hay esa recuperación. Pasa algo similar en las fracturas, donde el hematoma es lo fundamental para la recuperación que se va a hacer. Correcto. Licenciado Sucre, dígame usted, a más de lo que hemos señalado, ¿qué otras cosas se deben enfatizar en la recuperación, especialmente de estos deportistas que tienen que superar las 3 semanas, digamos, del proceso de recuperación? Es importante en todo proceso postquirúrgico el trabajo propioceptivo, ¿no? Siempre que hablamos de propiocepción, una manera de entenderlo es información. Entonces tenemos que generar nuevamente al músculo, a las articulaciones, a los ligamentos circundantes, información, ¿no? Es decir, la preparación de este músculo no solo es en el tema del estiramiento, el fortalecimiento, que sí es un trabajo propioceptivo también, pero existen ejercicios específicos con distintos elementos, balones, ligas, colchonetas, etcétera, en el piso, sentados, parados, donde se puede estimular la propiocepción y este paciente entonces ya está preparado para volver a su actividad física normal, ¿no? Que es lo importante. En el deporte de alto nivel, el tema con el que jugamos es el tiempo, ¿no? Es un deportista que está parado muchos días, es alguien que está perdiendo dinero, ¿no? Ese club está perdiendo dinero, muchas cosas están en juego, entonces el tiempo es importante. Y la propiocepción nos ayuda a mejorar ese tiempo de recuperación. Correcto. Sin embargo, doctor Medrano, no hay que exagerar, ¿no es cierto? Porque justamente un músculo que no está totalmente recuperado en un esfuerzo nuevamente puede empeorar su situación. Es decir, estos desgarros pueden complicarse o en su fase de recuperación o posterior a una aparente recuperación. ¿Qué puede pasar, doctor? Lo que puede pasar es de que, por ejemplo, si hay mucho sangrado, se puede formar el síndrome compartimental, que es una complicación. ¿Qué es el síndrome compartimental? Es el llenado de sangre en un espacio donde está el músculo y esa sangre comprime al músculo y hace que el músculo entre en isquemia y en necrosis y además lesiones a nivel de los nervios y los vasos que están en esa zona. En el proceso de recuperación, la otra complicación que hay que cuidar es la osificación. Como ha habido hemorragia y demás, y es gente joven la que tiene este tipo de lesión, muchas veces se va calcificando. Entonces se llama una miositis calcificante, que obviamente el rendimiento no va a ser el mismo. Saca uno una radiografía y demás y se ve los restos de hueso que está incrustado en diferentes partes del músculo. Y lo otro es cuando se forma una cicatriz, un tejido fibroso muy exuberante que limita este movimiento, ¿no? El músculo tiene actina y miosina que hace esto. Que contrae y relaja, ¿no?
Entonces, cuando hay esta fibrosis muy grande, evita. Yo me acuerdo, si ustedes recordarán, había un jugador muy famoso, Ramos, que era de la altura de Chevesi. Y Ramos tuvo un desgaste muscular en los isquiotibiales y cuando se recuperó, entraba a jugar, duraba 20 minutos y salía totalmente adolorido, porque obviamente le provocaba mucho dolor esa fibrosis. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se usa un medio físico que es el ultrasonido. Ahí sí está indicado para destruir esa fibrosis y hacer que nuevamente se engrane, ¿no? Entonces el jugador ya no tenga dolor. Y es muy frecuente eso. Entonces, muchas veces uno piensa que se ha vuelto a desgastar, pero a veces es una complicación de la evolución natural de ese desgaste. Sí, es verdad. Usted también conocerá, el licenciado Sucre, varios deportistas que han sufrido precisamente de procesos fibróticos en la cicatrización que hasta les han impedido asentar el pie totalmente. Terminaban con su pie medio en punta, ¿no es cierto? No podían asentar y tuvieron que ser sometidos ya no para seguir jugando, sino para mejorar su calidad de vida a algunas cirugías destructivas de estas cicatrices. Sí, ¿no? Hay que entender que el tejido muscular, evidentemente, estamos viendo y está enfocado en el deporte, pero en realidad tiene una función en la actividad de la vida diaria, ¿no? Entonces, la recuperación que tiene el paciente no solo es para su actividad deportiva o para que vuelva a jugar o continúe jugando, sino es para que mantenga su actividad de vida, su calidad de vida, ¿no? Una alteración de ese tipo en el que el paciente tiene una retracción muscular o un problema como las consecuencias que se conversaba, puede traer alteraciones en la marcha, la manera de caminar. Y esas alteraciones en la marcha, que es una actividad de la vida diaria, puede traer complicaciones luego a la rodilla, luego dolores a la cadera, a la espalda, es decir, toda una serie de consecuencias importantes. Por eso, aunque es un enfoque deportivo, en realidad la recuperación del desgarro muscular tiene una importancia en la recuperación de la calidad de vida del deportista. La idea es que ningún proceso se cronifique y a la larga nos genere luego dificultades en la vida cotidiana. Amigos, hemos de seguir hablando con los profesores de la Facultad de Medicina, pero ahora permítanme un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, calificando profesionales. Continúa con la programación de TVU. Bien, amigos, hemos de pedirle al doctor Juan Carlos Medrano que nos pueda dejar algunos tips, algunas recomendaciones para evitar que cualquiera de nosotros pueda sufrir desgarros inesperados en la práctica del deporte, que en nuestro caso es amateur o simplemente para pasar el tiempo o hacer un poquito de recreación. Doctor Medrano. Bien, una recomendación importante es el tipo de dieta,
que en la dieta sea una dieta variada, que conste de pollo, de pescados de agua dulce, de carne roja una vez por semana, ¿no? Entonces, con esto vamos a evitar de que haya aumento de las purinas y pueda lesionarse el músculo. La segunda recomendación mía sería que se haga una buena calistenia. Una buena calistenia, que se prepare bien ese músculo con todo lo que se había hablado. Y lo tercero, que se dé el reposo adecuado para que el músculo pueda recuperarse y volver sometido a un esfuerzo. Licenciado. Bien, además es importante el entrenamiento físico, ¿no? Ya sea al nivel que se practique el deporte, es importante el entrenamiento físico. Es importante mantener un buen balance muscular, una buena fuerza muscular. Y además del calentamiento, también es importante hacer enfriamiento, ¿no? El enfriamiento o la vuelta a la calma es una vez terminada la actividad física, se realizan ejercicios de soltura, ejercicios de elongación, y eso también evita temas de fatigas, ¿no? Evita que el músculo entre en tensión y pueda estar libre para la siguiente práctica, ¿no? Y es importante también la dosificación del ejercicio, ¿no? Aún todos estos cuidados que recomendamos, pero si la dosificación del ejercicio es desmedida, entonces el desgarro muscular está a la puerta. Muchas gracias. Adicionalmente, tendremos que admitir, amigos, de que la edad tiene no más que ver pues con estos problemas. De hecho, no es lo mismo que tengamos un niño o un joven haciendo deporte que una persona de la tercera edad, por ejemplo. Nosotros formalmente le hemos recomendado a la gente que haga actividad física, pero dejamos a su criterio, a su buen criterio, el escoger el tipo de actividad que va a realizar. Desde luego, cuando uno está mayor no podrá hacer competencias o deportes de mucho contacto por razones obvias. Creo que deben tomar en cuenta las recomendaciones de nuestros distinguidos profesionales. Va esto a evitar sufrir lesiones. Y la última, coincidirá conmigo el doctor Medrano y el licenciado Sucre. Es el médico el que debe tratar, ¿no es cierto? Y el que debe dar de alta. Porque acontece, distinguidos colegas, que la gente utiliza todo antes de llegar al médico. Desde emplastos, pasando por vendajes, animales, etc. Y esto definitivamente, en vez de mejorar, pueden empeorar las cosas. Así es. Entonces, amigos, esto fue todo por hoy. Les agradecemos mucho a nuestros amigos, el doctor Medrano. Doctor Medrano, muchas gracias, y al licenciado Sucre. Y los comprometemos para que en una siguiente oportunidad podamos hablar con nuestro público de algún otro tema tan trascendente como este. Y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, siempre comprometido con la universidad en el tema que se desee. Estamos para, en lo personal, colaborar y poder, bueno, seguir hablando de algo que nos apasiona a todos el personal de salud, que es temas sobre diferentes patologías que sirven para orientar a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias. Amigos, esto fue todo por hoy. Sinceramente, esperemos que el tema de hoy les haya sido de vuestro agrado. Nos comprometemos a volver renovados en una semana, pero les reiteramos que tengan un lindo fin de semana, disfruten de su familia, compartan con sus hijos, quiéranlos, muéstrenles amor. Definitivamente, el amor y los valores se transmiten con actitudes, no con palabras. Muestren a sus hijos que los quieren, abrácenlos, exprésenles el cariño y han de ver que estos chicos queridos no solamente van a ser gentes de bien en el futuro, sino fundamentalmente van a promover este modelo de amor que le hace tanta falta a nuestra sociedad. Que tengan muy buenos días y hasta la siguiente semana.